Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación y todas las personas que están conectadas y están mirando esta enseñanza a través de esta plataforma de YouTube. Y estoy totalmente emocionado, como siempre se los dejo saber con claridad, porque para mí es una tremenda bendición el poder compartir esa palabra que Dios ha hablado y ha venido colocando en mi corazón para transmitir a cada uno de ustedes. En este periodo de nuestras vidas, en esta etapa de nuestras vidas, sé que esta enseñanza va a traer gran fortaleza, va a traer muchísima claridad para que sigamos preparándonos y sigamos marchando hacia adelante, entendiendo lo que Dios quiere hacer realmente detrás de todo lo que pueda ocurrir en nuestras vidas. El tema de este día tan especial, 7 de junio, tiene como título El poder de un acuerdo. Y con esta enseñanza sé que vamos a tener nosotros la claridad de por qué es necesario lograr un acuerdo. Y esta enseñanza la encontramos en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 del verso 1 al 14 nos da una enseñanza maravillosa. Es la enseñanza del valle de los huesos secos. Es una enseñanza que va a ser una palabra muy, pero muy viva para ti, como lo ha sido para mí y para todos aquellos que la puedan recibir. Y hay 3 cosas con las que yo voy a comenzar acerca de este tema, el poder de un acuerdo. En Ezequiel capítulo 37 encontramos el valle de los huesos secos. En el Salmo 23, ya no con Ezequiel, sino con David, encontramos el valle de la sombra de la muerte. Y esto nos enseña a nosotros algo, y es que habrán periodos y habrán jornadas de nuestra vida, etapas en donde pasaremos, caminaremos literalmente a través de ese valle de sombra de muerte. Pero lo importante es que aprendamos cómo cruzarlo, que aprendamos que sí lo podemos cruzar y qué es lo que va a suceder una vez lo hayamos cruzado. Entonces, en Ezequiel capítulo 37, en el versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Dios le permitió a Ezequiel pasar por ese valle de los huesos secos, como Dios le permitió a David pasar por el valle de la sombra de la muerte, como Dios permitirá que muchas veces tú y yo pasemos por momentos no tan fáciles, porque eso representa el valle de los huesos secos, eso representa el valle de la sombra de la muerte, momentos no muy fáciles, momentos difíciles, como los que hemos estado viviendo ya durante algunos meses en medio de toda esta situación. Pero lo importante es que si Dios nos permite pasar por ahí, pues Él nos dará juntamente la salida, nos dará juntamente esas puertas que se abrirán para que podamos avanzar y poder cumplir el propósito que realmente Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que fue Dios quien lo colocó allí. Y en esta primer versículo 1 y 2, noten ustedes que Dios quiso tener una conexión visual con Ezequiel. Una conexión visual. Le mostró, le permitió ver algo no muy bueno,
algo que no es lo que precisamente estamos soñando, estamos anhelando o nos gustaría realmente para nuestras vidas. Un valle de huesos secos, ¿se pueden imaginar eso? Huesos, 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 huesos. Eran miles de huesos por todo lado. Y Ezequiel lo vio, lo contempló, y Dios le estaba permitiendo ver esta situación, porque Dios quería tener un contacto con él visual, una conexión visual. Eso es lo primero. Pero lo segundo está en el versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Y noten ustedes que del versículo 3 al versículo 5, al versículo 6, ahora Dios quiere tener con él una conexión verbal. Primero comenzó con una conexión visual, ahora una conexión verbal. Todo esto para que al final podamos entender nosotros el poder de un acuerdo. Ya no solamente Ezequiel estaba viendo, sino que ahora Dios le hizo conversación a Ezequiel. Comenzó preguntándole: ¿qué piensas, Ezequiel, de estos huesos secos? ¿Qué piensas de esta escena? ¿Qué piensas de esta situación? ¿Crees tú que pueden volver a vivir? ¿Crees tú que pueden ser restauradas estas personas que un día estuvieron vivas y que hoy son solo huesos secos? ¿Qué piensas tú, Ezequiel? Y ahí Dios comenzó una conexión verbal con este hombre. Empezó por los ojos y ahora continúa con su boca. Pero en el versículo 9 dice la palabra de Dios: y me dijo: hijo de hombre, profetiza al espíritu, y di al espíritu de los cuatro vientos: espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos, y ellos recibirán la vida. Y dice la Biblia: y entonces profeticé al espíritu de los cuatro vientos, y vino y sopló vida, y los huesos secos se convirtieron en seres vivientes. Y esa es la tercera conexión que el Señor hizo con Ezequiel, la conexión espiritual. Tuvo la conexión visual, tuvo la conexión verbal, y ahora la conexión espiritual. Y noten ustedes que cuando Dios puso en mi corazón el poder de un acuerdo, es porque nosotros, al igual que Ezequiel, quien todos sabemos que ese valle de huesos secos se convirtió en un valle de vida, un valle de personas que fueron revividas por el poder de Dios. Se volvió a formar un ejército de conquista, de avanzada, de ir hacia adelante. Dios transformó y renovó ese valle de la sombra de la muerte, ese valle de los huesos secos. Pero fue necesaria la parte visual, fue necesaria la parte verbal y fue necesaria la parte espiritual. Porque ahí fue donde se logró un acuerdo entre Ezequiel y Dios, entre Dios y Ezequiel. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón para compartir contigo y con toda aquella persona que pueda ver esta enseñanza y pueda verlo a través de este video. Yo no sé qué valle de huesos secos estás viviendo en estos momentos. No sé cuál sea el valle de la sombra de la muerte por el cual o a través del cual estés atravesando en estos momentos. Sin importar la situación, si es económica, si es empresarial, si es familiar, si es sentimental, si es emocional, incluso si es espiritual o ministerial. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere transformar lo seco en algo que vuelva a tener vida.
Dios quiere transformar aquello que está muerto en algo que tenga movimiento. Dios quiere restaurar, Dios quiere mostrar su poder y su gloria, pero es necesario que a través de esas tres conexiones, lo visual, lo verbal y lo espiritual, logremos un acuerdo con el Señor. Recuerden aquella palabra que dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo y lo piden al Padre en mi nombre, les será hecho. Miren ustedes el poder de un acuerdo para que suceda algo que humanamente es imposible por la intervención de Dios. Pues quiero decirles que muchas veces ponernos de acuerdo con las personas no va a ser nada fácil. Muchas veces ponernos de acuerdo con el esposo o la esposa no va a ser fácil, con los hijos no va a ser fácil, con el jefe o con los empleados no va a ser fácil, con las personas en general no van a ser algo fácil, pero se puede si se trabaja, si se logra realmente aclarar y mostrar el camino de la obviedad, de por qué ese acuerdo nos va a llevar a algo mejor. Pero, ¿saben? Dios quiere que estemos de acuerdo con Él. Dios quiere ponerse de acuerdo con nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. En este caso, el valle de los huesos secos se convirtió en un valle de vida porque hubo un acuerdo entre Ezequiel y Dios, entre Dios y Ezequiel. Y entonces, ahora sí, de esta manera, ¿qué significa la conexión visual que Dios buscó con Ezequiel? Significa que Él quiere enseñarnos a que renovemos la manera en que vemos las circunstancias, en que no solamente contemplemos las cosas que puedan suceder en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad. Cuando Ezequiel contempló el valle de los huesos secos en sus fuerzas, él dijo, verso 2, y eran de verdad demasiado secos. Noten ustedes las palabras que salen del corazón de Ezequiel. Eran demasiado secos. No solo eran secos, eran extremadamente secos. Esa fue su percepción humana. Pero cuando Dios le estaba permitiendo a él ver ese valle, era porque Dios quería empezar a trabajar en su forma de ver las cosas. Es muy distinto cuando vemos las cosas desde la perspectiva nuestra y otra es cuando las vemos desde la perspectiva de Dios. Y saben que cuando somos capaces de verla desde la perspectiva de Dios, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su presencia, a través de sus promesas, entonces hay algo claro. Puede que los huesos estén extremadamente secos, pero hay esperanza para esos huesos. Hay esperanza de que vuelvan a vivir. Hay esperanza de que vuelvan a fructificar. Hay esperanza de que se vuelvan a levantar. Dios quiere que veas más allá de la muerte. Dios quiere que veas más allá de la ruina, de la quiebra, de la pobreza. Dios quiere que veamos más allá del COVID-19. Dios quiere que veamos más allá del conflicto económico. Dios quiere que veamos más allá aún de un templo cerrado o de una empresa a medio marchar. Dios quiere que veamos más allá, tal vez de una salud deteriorada. Dios quiere que veamos más allá aún de una relación entre padres e hijos no tan unida, no tan especial. Dios quiere darnos una nueva visión en las cosas que van a ver nuestros ojos, porque muchos de nosotros hemos tenido que ver valles de huesos secos en varias etapas de nuestra vida. Incluso en estos momentos lo vemos alrededor del mundo, lo que pasó en Estados Unidos, todo lo que ha estado pasando en Europa, lo que todavía nos sigue pasando a nosotros en nuestros países o en nuestros lugares en donde residimos. Pero ¿saben algo? Dios quiere renovar nuestra manera de ver las cosas. Por eso, lo primero que Dios buscó fue darle una nueva percepción a Ezequiel de lo que estaba viendo.
Aprendamos a no ver las cosas como todo el mundo las ve. Aprendamos a ver las cosas de la forma también como Dios quiere que nosotros las veamos. Y Dios quiere que tú veas la situación difícil que estás atravesando, la situación difícil por la que tal vez estás atravesando ya hace algún tiempo. Y por esa situación que tal vez a veces parece imposible, Dios quiere llevarte a que tú puedas ver lo que Él puede hacer, lo que Él quiere hacer, lo que Él se propone hacer. Cuando Dios le mostró a Ezequiel el valle de los huesos secos, era porque quería darle una gran enseñanza. Yo le voy a dar vida a estos huesos secos. Cuando Dios nos permite a nosotros ver algo difícil, algo complicado, algo que no es fácil y muchas veces imposible en nuestras fuerzas, es porque Él quiere enseñarnos que Él es el Dios de milagros, que Él es el hacedor de milagros, que Él es el que tiene la última palabra, que solo debemos aprender a conectarnos visualmente y comenzar a ver las cosas como Jesús las miraría, como Jesús las canalizaría, como Jesús podría realmente observarlas. ¿Saben que cuando Jesús veía a los muertos, veía resucitados? Cuando Jesús veía a los enfermos, veía gente sana. Cuando Jesús veía gente en diferentes situaciones difíciles, Él veía milagros de Dios. Él veía el poder de su Padre obrando en esas personas. Cuando Él vio multitudes que no tenían para comer, Él vio la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando Él veía gente atemorizada, Él veía el poder de la esperanza, el poder de la fe. Es increíble. Es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero luego el verso 3 nos dice que Dios comenzó una conversación con él. Ya no solamente lo dejó ver, sino que entabló una conversación con él. Ezequiel, dime algo. Esos huesos que tú estás viendo, que tú estás contemplando, de los cuales tú dijiste que están extremadamente secos, ¿crees que yo les puedo dar vida? ¿Crees que puede volver a vivir? Entabló una conversación con él. Y ahí es cuando el versículo 4 hasta el versículo 6 dice, profetiza. Habla las palabras que yo voy a poner en tu corazón. Habla las palabras que yo voy a poner en tu mente. Habla las palabras que yo voy a poner en tu boca. Pero tienes que hablarlas, Ezequiel. Tienes que profetizar, Ezequiel. ¿Saben ustedes? Profetizar es declarar lo que Dios está colocando en mi corazón. Es declarar lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Y cuando Dios le dijo, habla mi palabra, es porque hay poder cuando hablamos la palabra de Dios, cuando confesamos la palabra de Dios. Y por eso es importante que en esa conexión verbal, tus palabras y mis palabras, frente a ese valle de huesos secos, frente a ese valle de sombra de muerte, sean como las fueron para Ezequiel y aún para David. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Noten ustedes la expresión, noten ustedes la confesión. Él no está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, voy a tener mucho miedo, voy a tener mucho terror, voy a vivir asustado en todo tiempo y en cualquier momento voy a morir y no voy a tener esperanza de ver la luz y no voy a tener la esperanza de volverme a recuperar. No. Porque ese es el vocabulario de las personas que no logran un acuerdo con Dios. Personas que no logran entender las conexiones de Dios para nuestras vidas. Y tú debes lograr un acuerdo con Dios, tu Padre. Y debes entender que esa conexión verbal es para que tú hables. No lo que la mayoría de las personas hablan, que va contrario a las promesas de Dios, que va contrario a la perfecta voluntad de Dios, sino para que tú hables lo que va de acuerdo a las promesas y a la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tus empresas, para los proyectos que Dios ha puesto en tu corazón. Profetiza, le dijo Dios. Habla lo que yo te estoy colocando que hables.
¿Y saben ustedes cuáles fueron las palabras de Dios para la vida de Ezequiel? Dile a estos huesos, van a vivir. Dile a estos huesos, yo voy a levantar sobre ustedes espíritu. Voy a levantar sobre ustedes tendones. Voy a poner sobre ustedes carne y voy a poner sobre ustedes piel. Y luego voy a poner vida sobre ustedes. Noten ustedes las palabras de Dios, el vocabulario de Dios. Es que en el vocabulario de Dios no hay imposible, no se puede. En Él no hay ese vocabulario. En Él el vocabulario es que Él llama las cosas que no son como si fueran. Diga el débil, fuerte soy. Y dice la palabra de Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tú debes aprender a callar lo que es imposible para ti. Y tienes que aprender a hablar lo que es posible para Dios. Voy a volverlo a repetir. Aprende a callar lo que es imposible para ti. Y aprende a confesar, a hablar lo que es posible para Dios. Porque de esta manera es donde comenzamos a entender el acuerdo entre lo que vemos y lo que hablamos. La conexión en lo visual y en lo verbal. Si queremos ver milagros de Dios, si queremos ver el poder de Dios actuando a favor de nuestras vidas, vamos a tener que aprender a ver las cosas como estos hombres y estas mujeres lo vieron y a hablar como estos hombres y estas mujeres lo hicieron. Profetiza, le dijo Dios. Habla esa situación. Háblale a tu cónyuge. Háblale a tus hijos. Háblale a tu empresa. Háblale a los sueños que yo he puesto en tu corazón. Háblale a los proyectos que estás trabajando para tu futuro. Háblale al ministerio o a la iglesia. Háblale a las circunstancias. Háblale a las deudas. Háblale, pero no le hables lo que es imposible para ti. Háblale lo que es posible para mí, te dice tu Padre Celestial. Porque aunque tus ojos vean huesos secos, yo quiero que tú entiendas que yo tengo palabra de vida para esos huesos secos. Yo tengo palabra de esperanza, de fe para esas circunstancias difíciles. Háblale a esa enfermedad. Háblale a esa división en la familia. Háblale. Pero háblale las cosas que Dios pone en tu corazón, que son las que están en la palabra de Dios. No añadas palabras que empeoran la situación. Añade palabras que van a mejorar, sin duda, la situación. Y en tercer lugar, en el verso 9, cuando Ezequiel, a través de la conexión visual y a través de la conexión verbal, logró ver lo que Dios quería que él viera y logró hablar lo que Dios quería que él hablara, entonces se formaron hueso con hueso, se unieron. Se formaron nuevos tendones, se formó carne y se formó piel. Presten mucha atención, porque los tendones son el movimiento. Lo que está quieto se puede volver a mover y puede llegar a ser más rápido de lo que era antes. La carne tiene que ver con el corazón, con la sensibilidad. Y esto significa un nuevo corazón para seguir adelante, para avanzar. Un corazón mucho más sensible a la voz y a la presencia de Dios. Un corazón mucho más amoroso, misericordioso, bondadoso y generoso para con nuestros seres amados y para con todos los demás. Pero la piel tiene que ver con la cobertura, o sea, con el respaldo. Noten ustedes lo que sucedió cuando Ezequiel logró ver las cosas
de la manera en que Dios quería que Él las viera. No para mal, sino para bien. No para muerte, sino para vida. No para enfermedad, sino para sanidad. No para derrota, sino para conquista. No para esclavitud, sino para libertad. No para temor, sino para coraje, fervor. Y noten ustedes lo que sucedió cuando Ezequiel habló, profetizó sobre esas adversidades y sobre esas circunstancias la palabra de Dios. Se produjeron tendones, se produjo carne y se produjo piel. Ya había venido la vida, por supuesto. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué glorioso es esto! No en vano le creemos a Dios. No en vano cuando renovamos nuestra manera de ver las cosas y de hablar las cosas conforme a la palabra de Dios, las cosas comienzan a suceder, a cambiar. Algo comienza a ocurrir. Es más, el versículo 7 es claro cuando dice, cuando profeticé, entonces un ruido y un gran temblor ocurrió. Y después del ruido y del temblor se produjo los tendones, la carne y la piel. Tú debes producir ese ruido. Yo debo producir ese temblor. Y lo debo producir a través de la fe. A través de renovar mi manera de ver las cosas. A través del vocabulario correcto que quiere y que tiene Dios para mi vida. Para hablarle a las montañas. Para hablarle a las adversidades. Para hablarle a las circunstancias. Tú debes producir ese ruido. Produce el ruido de los milagros. Produce el temblor de las maravillas de Dios a favor de tu vida. No produzcan los ruidos de temor. No produzcan los ruidos de miedo. No produzcan los temblores de fracaso. Produce los ruidos de victoria. Produce los temblores de maravillas de Dios a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de los sueños y los proyectos que Dios ha colocado en tu corazón. ¿Saben? En el versículo 9, me dijo el Señor, dice la palabra, profetiza al espíritu de los cuatro vientos y dile al espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla vida sobre ellos. Sopla vida sobre ellos. Porque aunque había tendones, aunque había carne y aunque había piel, faltaba aún lo más importante, la vida, el soplo del Espíritu Santo. Y en el verso 9 nos queda claro lo que es la conexión espiritual. La conexión visual, la conexión verbal y la conexión espiritual. ¿Saben dónde es que se produce la vida verdaderamente? ¿Saben ustedes dónde es donde se sella realmente la obra de Dios a favor de nuestras vidas? Cuando aprendemos a relacionarnos con el Espíritu Santo. Cuando aprendemos a tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando aprendemos a hablar con el Espíritu Santo. Cuando aprendemos a tener intimidad con el Espíritu Santo. Ahí es donde se va a producir el mayor acuerdo de todos. El acuerdo de estar de acuerdo con Dios. El acuerdo de creerle a Dios. El acuerdo de dejarnos usar y de permitir que el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Y por eso es que esos huesos secos se volvieron a levantar y se formó un ejército nuevamente. Un ejército que debe marchar hacia adelante. Un ejército que tiene nuevas conquistas para su vida. Un ejército que tiene un nuevo respaldo de Dios para sus corazones. ¿Saben? Esta fue la palabra que Dios puso en mi vida para todos ustedes. El poder de un acuerdo. No podemos nosotros esperar que las cosas mejoren si no mejora nuestra manera de hablar. No podemos esperar que las cosas mejoren si no aprendemos a visualizarlas correctamente. No podemos esperar que milagros, prodigios sucedan a favor de nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles, como son los valles de los huesos secos o el valle de la sombra de la muerte, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Está claro
que para una persona que logre ver las cosas como Dios las ve, que logre hablarle a las circunstancias, a las adversidades, como está escrito en la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Y si una persona logra tener comunión con el Espíritu Santo, logra tener amistad con el Espíritu Santo, logra tener esa relación con el Espíritu Santo, se va a producir el acuerdo más grande de todos. El acuerdo en donde Dios le dará vida a los huesos secos a través de ti, a través de mí. El acuerdo a través del cual Dios convertirá el valle de la sombra de la muerte en un valle de sombra de vida. Un valle de huesos secos en un valle de miles de personas vivas, resplandecientes como un ejército, listos para conquistar. ¿Cuál es el valle de huesos secos que estás atravesando en estos momentos? ¿Cuál es el valle de la sombra de muerte por el cual estás caminando en estos momentos? ¿Qué te está diciendo Dios a ti? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Que lo que estamos viendo a nuestro alrededor, aquí en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país y en las naciones de la tierra, no son precisamente lo que Dios está viendo. Porque en medio del caos, del desorden, en medio de la crisis económica, en medio de la enfermedad, en medio muchas veces de la bancarrota, de la quiebra, Dios está viendo una nueva oportunidad para dar vida, para reverdecer lo que se había secado, para rejuvenecer lo que se había envejecido. Y Dios quiere llevarte a ti a ver las cosas diferente. Atrévete a ver tu familia distinta. Atrévete a ver tu ciudad distinta. Atrévete a ver tu empresa distinta. Atrévete a ver tus finanzas distintas. Atrévete a ver tus hijos distintos. Atrévete a ver a esta nación distinta. Atrevámonos a ver al mundo distinto, como Dios en medio del caos lo está viendo, la oportunidad para dar vida. Y que cada palabra que salga de tu corazón, que cada palabra que vaya dirigida a tus finanzas, a tu salud, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, a tus empresas, a la iglesia, a toda área de tu vida, sean las palabras que Dios pone en tu corazón, que están aquí en la Escritura, que Dios las pondrá en oración, que Dios las pondrá en la medida en que nosotros tengamos esa comunión con Él y aprendamos a usar el vocabulario correcto. No le sigas diciendo a la enfermedad, enfermedad. No le sigas diciendo a la ruina, ruina. No le sigas hablando a la muerte, muerte. No le sigas llamando a la miseria, miseria. No sigas declarando aquello que no soluciona nada, sino que lo empeora. Habla totalmente lo contrario. Habla la palabra de fe y de esperanza. Habla la promesa de Dios. Dile a la enfermedad, por su llaga hemos sido sanados y hemos sido curados. Dile a cualquier situación financiera difícil que el anhelo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dile a cualquier división familiar que Dios vuelve el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Háblale a toda circunstancia adversa, a toda montaña. Háblale, ordénale la palabra, la promesa que Dios tiene para ti. Que Dios habla a ti para que tú la confieses y para que sea un sello de día y de noche donde quiera que tú vayas. Y con el Espíritu Santo, relaciónate de tal forma, de tal manera, que sea tu mejor amigo durante todo el día, durante toda la noche, donde quiera que vayas. Y tú vas a estar sorprendido cómo ese ruido se va a producir,
ese temblor se va a producir. Y vas a quedar sorprendido cómo el Espíritu Santo de los 4 vientos va a soplar a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de los sueños que Dios puso en tu corazón. Él va a crear los tendones, va a dar nuevo movimiento, vas a ir más rápido y más seguro de lo que ibas antes y vas a llegar más lejos. Él va a producir la carne, te va a dar un corazón más sensible, más lleno de Jesús, más lleno de Dios, para que las cosas sean 1000 veces mejores. Y Él es el que va a producir la piel, es esa protección, es ese respaldo, es esa cobertura que realmente te va no solo a dar forma, sino a proteger, a respaldar. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Y en medio de esta valle de huesos secos, y en medio de este valle de sombra de muerte, vamos a tener y vamos a lograr el mejor acuerdo de todos. Vamos a creerle a Papá Dios. Vamos a creerle a aquel que te dice: ¿crees que yo en medio de todo esto que te está pasando y en medio de todo esto que está sucediendo a nivel mundial puedo sacar algo bueno? ¿Puedo hacer algo glorioso, algo maravilloso que te puede llevar a ser mucho mejor, a incluso alcanzar y lograr mucho más de lo que llegaste algún día a creer? Yo te hago esta pregunta, me la hice a mí mismo. ¿Qué dices? ¿Le creemos? ¿Qué dices? ¿Renovamos nuestra manera de ver las cosas? ¿Qué dices? ¿Decidimos hablar lo que Él quiere que hablemos? ¿Qué dices? ¿Tomamos de la mano al Espíritu Santo y decidimos caminar con Él sin separarnos un solo segundo, para que ese ruido, ese temblor y ese viento sople a nuestro favor? Si tú lo haces, tendrás una de las experiencias más maravillosas por el resto de tu vida. Al igual que Ezequiel, al igual que David, al igual que los discípulos, al igual que el Señor Jesucristo y al igual que cualquier persona, hombre o mujer, y sin importar su edad, que se haya atrevido a creerle a Dios, veremos milagros a favor de nuestras vidas. Para terminar, ¿sabían ustedes que esto fue lo que decidimos con mi esposa? Como nunca antes, cuando todo esto empezó. ¿Y sabían ustedes que se ha producido un ruido y un temblor en medio de todas estas adversidades? Dios le ha dado vida a todo hueso que se había secado. Dios le ha dado una nueva oportunidad a todo hueso que había dejado de moverse. Hemos visto milagros de Dios, hemos visto prodigios de Dios. Ustedes han sido testigos de la manera en que Dios ha venido respaldando este ministerio y esta iglesia, en la medida en que Dios ha bendecido la vida de mi esposa y mi vida y la vida de la familia de Nueva Generación. Hemos podido bendecir a más de 750 familias en todas las áreas, en todas las esferas. Aún electrodomésticos hemos podido entregar. Dios nos ha llevado a otras ciudades, nos ha llevado a veredas, Dios nos ha llevado a lugares que no pensamos que podíamos llegar. Y muchas personas se preguntan: ¿y ustedes qué? ¿Es que no les está afectando esto? ¿Es que ustedes tienen demasiado dinero? ¿Es que ustedes parece que no tuvieran problemas? Y yo les digo: estamos en el mismo valle de los huesos secos y estamos en el mismo valle de la sombra de la muerte. Lo que pasa es que decidimos conectarnos visualmente, verbalmente y espiritualmente con nuestro Padre Celestial. Decidimos lograr un acuerdo con Él. Queremos creerle desde lo que vemos, desde lo que hablamos y desde lo que nosotros realmente buscamos en nuestra intimidad con el Espíritu de Dios. Y es lo que nos ha llevado a creer, a confesar, a actuar y a ver milagros de Dios. Y les digo, bendición sigue llegando. Bendición sigue llegando, bendición sigue llegando, y Dios nos da para sostener la casa, y Dios nos da para sostener nuestras vidas, y Dios nos da para bendecir tantas familias en tantos lugares. Atrévete, y Dios nunca te dejará a ti en vergüenza, y Dios jamás nos dejará en vergüenza. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo con todo tu corazón: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que traes a mi corazón, que traes a mi vida. Hoy te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo. Yo te pido que me ayudes
a no dejarme engañar por lo que ven mis ojos, a no dejarme engañar con palabras que no son correctas y a no dejarme engañar con una vida que no tenga comunión con tu Espíritu Santo. Yo renuncio a toda religiosidad. Y al igual que Ezequiel, al igual que David y al igual que todos los que han visto tu gloria, aún en los momentos más difíciles, yo quiero, Señor, renovar mi manera de ver las cosas, de hablar las cosas y de percibir a tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias, porque para este valle de huesos secos, que representa la situación actual que estamos viviendo, no solo a nivel personal, sino a nivel mundial, tú tienes un propósito de vida y tienes un propósito de esperanza. Tienes un propósito de volver a crear tendones, carne, piel y de volver a soplar aliento de vida para que las cosas no solamente vuelvan a moverse, sino vayan más rápido y sean más seguras. Para que nuestro corazón nunca vuelva a ser el mismo, sino sea mejor. Y para que, Señor, la relación con tu Espíritu Santo sea definitivamente la más importante por el resto de nuestras vidas. Que ese temblor, que ese ruido, que ese soplo de los cuatro vientos sea a nuestro favor. Sea a nuestro favor y a favor de toda nuestra casa. Gracias, Señor. Renunciamos al temor, renunciamos a las palabras negativas, renunciamos a todo aquello que no nos permite ver o actuar de la forma correcta. Y nos alineamos, entramos en un acuerdo contigo, Señor. Sí, estos huesos pueden tener vida. Sí, hay esperanza para este valle. Sí, tú quieres usar mi vida para manifestar tu gloria y tu presencia. Y si hay un momento, Señor, para que sucedan cosas extraordinarias, es este. Es precisamente este. Y yo te creo y me atrevo a creerte. Entro en acuerdo contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú que miraste por primera vez este video, te voy a invitar para que ahí, con cerrados tus ojos, digas conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Y te doy gracias por esta palabra que me da esperanza, que me da fe. En medio de mi valle de huesos secos, en medio de mi valle de sombra de muerte, en medio de mi situación adversa, de mi situación difícil, yo también quiero entrar en acuerdo contigo. Por eso te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres. Y de aquí en adelante, con tu paz y con tu ayuda, quiero aprender a ver las cosas de la forma correcta, a hablar con el vocabulario correcto y a tener comunión con la persona más especial, que es tu Espíritu Santo. Y de esa forma ver este valle transformado en un paraíso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios continúe respaldando sus vidas. Estamos en contacto. Dios les bendiga.